por ejemplo, simplemente porque mi contrato está en dólares, con lo que si seguís un poco las noticias económicas, veréis que el cambio euro-dólar ahora mismo está muy bajito, ha perdido una gran capacidad el euro contra el dólar y el dólar se ha revalorizado pues desde que estoy aquí en 2 años, quizás entre un 17 y un 20%. Simplemente es como si hubiera ganado, me hubieran subido el salario un 20% solamente por tener mi contrato en dólares y guardar esos dólares, ¿vale? Que no lo he hecho así la mayoría del tiempo porque no sabía esto que te estoy contando, ¿vale? Entonces tienes que ver, en qué pensar, en qué moneda quieres cobrar, en qué moneda te van a pagar y en qué cuenta de banco va a ir eso. Hola a todos y bienvenidos un día más a un nuevo episodio de Preparación Física en Baloncesto. Soy Jaime Capellá y hoy estaré con vosotros para comentaros una serie de tips, de consejos, de experiencias que desde mi punto de vista creo que pueden ser de utilidad para aquellos que tengáis pensado en un momento, pues tengáis la mente abierta para dar el paso de salir a trabajar en el extranjero o ya lo estéis haciendo y algunos tips que todavía quizás no habéis descubierto por vuestra experiencia o porque habéis encontrado otros profesionales tanto entrenadores como preparadores físicos, como oficios, que os hayan dado estos consejos para trabajar en el extranjero y que tocaremos varios temas, ¿vale? Mi contexto personal, por quizá los que no me conozcáis tanto, que no salgo tanto ni en redes sociales como en los podcasts, como lo hace Álvaro, estoy un poco más en la sombra, llevando toda la parte técnica de As Sport y más ahora con el As Sport Learning Lab que acabamos de lanzar, que tenemos un montón de cursos de formación en los que podéis apuntaros por un simbólico pago mensual. Entonces nos da bastante trabajo y tratamos de daros el mejor contenido. Mi contexto personal ahora mismo, bueno, yo me encuentro trabajando en China ahora por tercera temporada en la primera división de baloncesto chino, en los Liaoning Flying Leopards, un equipo que, bueno, este año recientemente quedamos campeón de la primera división china, de la CBA, la liga de baloncesto de aquí. Y es mi tercera temporada, ¿vale? En año natural solamente son 2 años, sé que no es muchísimo, pero bueno, tampoco es poco y me ha dado tiempo a ir descubriendo por mí mismo, tanto a base de, bueno, de sufrir algunos problemillas, tanto, bueno, no con tanto con el contrato, sino, bueno, a nivel fiscal, bueno, te van pasando cosas que vas aprendiendo de ellas para que no te vuelvan a suceder. Y vas hablando con muchos extranjeros que también trabajan aquí, que te van dando diferentes trucos y te van comentando, oye, haz esto, que creo que te puede ir bien, a mí me ha ido bien, etcétera, y vas aprendiendo y vas anotándolo todo para algún día como este, pues podértelo contar. Sé que es un poco un contenido hoy, un episodio un poco diferente de lo que quizás estabas esperando, pero creo que es muy importante, ya no solo que estés trabajando ahora en el extranjero, sino que eso, que tengas la mentalidad abierta para poder dar ese paso y todo lo que te esté contando ahora en algún momento te sirva en el futuro, ¿vale? Así que bueno, yo a nivel personal también quiero contaros que quizás creo que estoy aquí porque siempre he sido una mentalidad un poco pues emprendedora, sin miedo a salir de casa, siempre, bueno, he estado fuera de casa desde los 18 años y bueno, siempre he sido un poco independiente en este sentido y no he tenido miedo a dar un paso adelante y descubrir nuevas experiencias y nuevos países. Siempre he viajado siempre que he podido en verano, desde los últimos, bueno, antes de toda esta pandemia que hemos vivido, solía viajar y disfrutaba viajando un mes y medio, 2 meses, 2 meses y medio, llegué a viajar solo con una mochila a la espalda, a diferentes países, me he recorrido casi toda Asia. Bueno, y creo que eso también me ha permitido tanto mejorar mi nivel de inglés, me ha permitido escuchar a gente de diferentes países, cómo viven, acentos no es lo mismo escuchar a una persona de Australia hablando inglés, una persona americana hablando inglés, un inglés hablando inglés, bueno, creo que eso te ayuda a mejorar tu nivel de idiomas y comprender un poco cómo vive la gente en otros países. Y eso creo que te ayuda a mejorar para en el momento en que estés trabajando en tu país como preparador físico, bueno, otro tipo de trabajo, cuando venga el momento, llega la oportunidad de ese paso. Entonces creo que es importante viajar, por supuesto, y salir al extranjero. Y si podéis ir solos alguna vez en vuestra vida, viajar solos, ya sé que quizá alguna os dé un poco más de miedo, pero hacerlo, ¿vale? Entonces, que estéis preparados para si algún momento sale la oportunidad de salir a trabajar en el extranjero, no os dé miedo. Otra cosa importante que creo que lo vais a ver reflejado a la medida que podéis optar quizás a salarios mayores y a cuestiones fiscales en el extranjero, tanto en vuestro país como en el extranjero. En este caso vamos a centrarnos en unos tips de fiscalidad en el extranjero. Creo que en España tenemos un problema enorme, un déficit muy grande de educación financiera, que es algo básico que deberíamos tener todos
y yo he ido descubriendo a raíz de, bueno, de estar aquí, de por fortuna, pues ganar más dinero que en mi país, en España, y creo que eso me ha ayudado de alguna manera, ya que estoy sufriendo, bueno, y he ido fuera de casa a ganar un dinero, a vivir una experiencia, proteger ese patrimonio que estoy generando para invertirlo, para moverlo bien y proteger todo el esfuerzo que estoy ganando aquí. Entonces, bueno, voy a empezar antes de pasar al tema de fiscalidad, hablar un poco, pues, por ejemplo, del contrato, ¿vale? Cuando firmáis un contrato con el extranjero, puede ser que lo hagáis vosotros mismos, que haya un intermediario, en este caso un agente, yo tengo aquí un agente chino, que hace intermediario, pues, bueno, entre yo que estoy en España y el club. Aquí es más difícil por el tema de idioma. Aquí la mayoría de, pues, de GMs, de general manager de los equipos no hablan inglés, la mayoría, salvo alguno. Entonces sería pues, complicado esa negociación. Entonces siempre es importante pues, tener ese agente que te facilite las cosas, que al final él hace es un trabajo y eres un intermediario y te ayuda a negociar el contrato, a que todo esté bien, tema de visado, etcétera. Entonces, un par de cosas del contrato que sí que, aunque tengáis a la gente o tengáis un contacto que lo revise, revisarlo vosotros siempre. Una cosa importante para mí es que si trabajáis en baloncesto y vais a un país extranjero, ver, por ejemplo, si esa liga de baloncesto está dentro de lo que es el formato FIBA. No es lo mismo tener un contrato fuera de FIBA, que no esté regulado por FIBA, o que si algún día tienes impagos, pues que tengas esa protección de FIBA, que puedas denunciar al club, que puedes tener, bueno, el culo un poco cubierto, las espaldas cubiertas, por si hay estos problemas, ¿vale? Entonces sí que, oye, eso es un punto importante. Luego, la duración del contrato, por supuesto, que ya empieza, si llegáis al país ya empezáis a cobrar el día que llegáis, etcétera, y qué día termina. Normalmente se suele poner pues el último día de partido oficial, el último partido oficial, ¿vale? Entonces, bueno, luego en caso de que tengáis bonus, pues cuándo se deberían pagar esos bonus, las fechas de pagos, el día de pago de cada mes. Yo, por ejemplo, pues tengo que el último día de cada mes me tienen que pagar y bueno, luego puede haber clubes, como se entiende en muchas multitud de ocasiones, que siempre hay algún tipo de retraso, como, bueno, como que no debería ser, pero suele pasar en deporte, y más en España. Pero bueno, sí que os recomiendo que pongáis una fecha, no una fecha, sino un número de días en los que, por ejemplo, pues tengáis, si no cobro en 14 días, ¿qué pasa? ¿Vale? Pues tengo un retraso de 14 días. Al día 15 pueden ser días laborables, bueno, pueden ser días naturales, que digas, vale, pues a partir de esos 14 días yo puedo romper el contrato y puedo irme sin dar ningún tipo de indemnización al club y quedo libre, pues si quiero ir a otro equipo o si confías en que ese club no tiene problema y ha sido algo puntual, pues obviamente, pues bueno, pues quedáis y ya está. Simplemente es que lo tengáis en cuenta, creo que es algo importante que no se suele poner. Luego una cosa que para mí es muy importante también es que ya lo suelen hacer, pero que pongáis el contrato en neto, de tal manera que el club pague los impuestos por vosotros, ya que metiéndonos un poco en el tema de fiscalidad, ¿vale? Que veremos más adelante, pero considero que es importante que vuestro contrato percibáis directamente todo en neto y que el club pague los impuestos por vosotros en el país. Ya solo lo que es el tema fiscal, que tendríais que buscaros pues un contable, un gestor, un asesor fiscal en ese país, que el club lo gestione directamente, que os llegue el contrato neto a la cuenta que le deis y luego el club, pues bueno, gestione todo eso, ¿vale? Que no os dé mayores problemas de cabeza. Luego, en cuanto, por ejemplo, vuelos, si el contrato incluye vuelos, si el contrato incluye, pues, cuántos vuelos si tienes a un familiar, si estás casado y tienes mujer o hijos, si incluye esos vuelos, o bueno, si un familiar vuestro va a veros, pues si tengáis un vuelo de ida y otro de vuelta extra, como para que ellos puedan venir a veros, ¿vale? Luego el tema de fiscalidad, por ver un poquito por encima, ya te digo, nada de lo que os voy a decir es una recomendación de nada, simplemente es mi historia personal y mis experiencias y consejos que os doy muy a nivel personal, ¿vale? Como en el contrato debe aparecer el número de cuenta, debería aparecer el número de cuenta donde queréis que os paguen. Con esto veréis que con el tiempo, si os vais al extranjero, veréis que os van a pagar en una moneda, ¿vale? Esto un poco en relación con el contrato. Mi contrato, por ejemplo, está en dólares. Podéis poner vuestro contrato en dólares, ponerlo en euros. Normalmente se pone en la moneda local del país, salvo, bueno, determinados casos. A mí, por ejemplo, en yuanes, obviamente, en China, pues sería más complicado mover esos yuanes a mi país después o a otro país si quiero sacarlos de aquí, por el caso concreto de China. Aunque a nivel monetario no estaría mal, que el yuan ahora está bastante fuerte con el euro y con el dólar. Si me hubiera ganado más dinero, si me hubieran pagado directamente en yuanes en la cuenta de China, pero luego sería un poco más complicado sacar ese dinero de China. Pero bueno, sí que penséis que en qué divisa queréis cobrar ese contrato. Si lo queréis cambiar, lo podéis negociar con el club y no creo que hubiera problema.
pero que sea una divisa que os proteja un poco vuestro patrimonio, si vais a acumular sobre todo bastante cantidad, buena cantidad de patrimonio, de dinero, que os proteja esa divisa. Yo, por ejemplo, simplemente porque mi contrato está en dólares, con lo que si seguís un poco las noticias económicas, veréis que el cambio euro-dólar ahora mismo está muy bajito, ha perdido una gran capacidad el euro contra el dólar y el dólar se ha revalorizado entre, pues desde que estoy aquí en 2 años, quizás entre un 17 y un 20%. Simplemente es como si hubiera ganado, me hubieran subido el salario un 20% solamente por tener mi contrato en dólares y guardar esos dólares, ¿vale? Que no lo he hecho así la mayoría del tiempo porque no sabía esto que te estoy contando, ¿vale? Entonces tienes que ver, en qué pensar, en qué moneda quieres cobrar, en qué moneda te van a pagar y en qué cuenta de banco va a ir eso. En mi caso, pues yo tenía una cuenta en euros en España, eh, ahora ya tengo una cuenta en dólares, donde guardo esos dólares ya desde el año pasado, donde quiero que me paguen en dólares y guardar mi patrimonio en una divisa que sea en dólares, que no sean euros. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, es mi forma de proteger mi capital, manteniéndolo en una divisa como el dólar, que ahora mismo pues creo que está más fuerte, bueno, que lo creas, que está más fuerte y bueno, me salió bien así, pero es verdad que tampoco se puede jugar a adivinar el futuro, pero sí que es un poco la actualidad económica, pues os decía, la educación financiera, creo que os va a ayudar mucho, sobre todo porque, bueno, es como si se hubieran subido salarios solamente por proteger la divisa. Entonces, bueno, es un punto importante, no es necesario que tengáis una cuenta en euros, siempre vuestra cuenta de toda la vida. Tenéis libertad para tener el dinero donde queráis, en cualquier parte del mundo, en cualquier divisa. Tenéis la libertad total, ¿vale? Simplemente a nivel fiscal, pues hay un modelo que creo recordar que es el 720, que tenéis que presentar a 31 de diciembre de cada año si sois residentes fiscales en España, claro, donde dice que tienes que, si no me equivoco, solamente informar de las cuentas bancarias con un patrimonio, una cantidad superior a 50.000 euros, ¿vale? Si es menor, pues no tenéis que informar. Pero esto está, bueno, está en debate y no es seguro que esto sea así que, bueno, por eso no os preocupéis de momento. Si llegáis a 50.000 euros, pues enhorabuena, ¿vale? Y bueno, en cuanto a esto, también deciros que cuando vayáis al extranjero es importante la residencia fiscal, por ejemplo. Sabéis que para ser residente fiscal, no en España, si sois de España, por ejemplo, hablo de España, ¿vale? No conozco legislación de otros países, me he informado de lo que me afecta directamente a mí. Así que deberíais consultarlos a nivel local. Para ser residente fiscal en un país, deberías estar más de 183 días, es decir, más de medio año, 6 meses y un día, 184 días en ese país, para tributar en ese país. Como os he dicho antes, cuando hagáis el contrato con un país extranjero, tratar de que vuestro contrato esté en neto ya, todos los impuestos los pague el club en el país donde estáis residiendo fiscalmente actualmente, ¿vale? Para no tener problemas después a nivel fiscal y que todo el dinero que recibáis, si lo queréis enviar a España a otra cuenta en el extranjero, pues ese dinero esté limpio de impuestos, libre de impuestos, ¿vale? Ya sea neto. Luego, es importante cuando llegáis a un país, es importante informar de que estáis en ese país. Podéis buscar la embajada correspondiente a vuestro país en China, en Estados Unidos, donde sea. Vais allí y os registráis como si fuera el padrón de vuestro pueblo, ¿vale? Simplemente lo queréis cambiar vuestra residencia en vuestro país, donde habéis estado siempre, y moverla a una residencia en el extranjero, ¿vale? Para informar a la embajada, informar a vuestro país y ahí os darán un documento, donde ese documento es bastante importante, donde os darán, pues estará firmado por el cónsul, un documento que os enviarán por correo, muchas veces se puede hacer directamente online, aunque yo lo he tenido que ir a hacer a Pekín ya hace 2 años, y con ese documento pues demuestras, te va a pasar en aeropuertos, etcétera, pues que demuestras que tú estás actualmente residente en el extranjero, ¿vale? Ese papel es importante que lo guardéis. Podéis incluso renovarlo cada año. Luego, a nivel de pasaporte, por ejemplo, parece una tontería, pero chequear antes de viajar, antes de solicitar visados, negociar contratos y definitivamente os vais a ir, que vuestro pasaporte tiene más de 6 meses al menos de validez, que la fecha de caducidad está más allá de 6 meses, si no, no es válido, ¿vale? Pero os recomiendo que si vais a salir un año mínimo fuera, renovarlo o decir que lo habéis perdido, lo que sea, pero sacar una copia nueva, porque os va a dar un montón de problemas y después estáis viajando por ahí con un pasaporte a punto de caducar y que luego el visado que os den de ese país al que vais a trabajar normalmente es una pegatina que va pegada a una de las páginas del pasaporte y luego es un jaleo. Así que nada, otra cosa también lo digo de esto, de intentar tener el pasaporte al día y con la fecha de caducidad bastante lejana,
Porque el pasaporte, que cosa yo no sabía, el número de pasaporte varía, no es como el número de identidad, el DNI, por ejemplo, sino que el número de pasaporte varía cada año, son 3 letras y 6 números que varían. Entonces, si tenéis puesto en aplicaciones de ese país, por ejemplo, a mí aquí en China, con los códigos de salud que hay de aquí, hay que rellenar en cada establecimiento, siempre yo tengo el pasaporte viejo metido y es un jaleo, ¿vale? En el día a día no es tanto, pero cuando hay que viajar en aeropuertos y tal, es un jaleo. Y no puedo cambiarlo. Así que, bueno, tengo el pasaporte nuevo diferente y entonces quiero que cuando tengáis esto en cuenta, para cuando viajéis y haya que rellenar algún tipo de formulario, pongáis directamente el pasaporte nuevo que vais a usar todo el año siguiente en ese país, ¿vale? Luego, hablando un poco de esto, es algo importante, por ejemplo, que no sé si sabéis que cuando lo veréis en los aeropuertos, las típicas cabinas de cambio de dinero, ahí es una cabina donde también hacen una cosa que es la devolución del IVA, ¿vale? Todo lo que es me refiero, os lo explico esto, sé que es un poco complejo, no sé si lo habéis visto alguna vez, que cuando viajáis al extranjero, si vosotros en ese país compráis algo que os podéis llevar, solamente son bienes, no servicios. Por ejemplo, si yo ahora estoy viviendo en China, yo me he comprado un ordenador en España. Yo al salir de España pido la devolución del IVA en las aduanas, ¿vale? Se hace en el establecimiento donde compráis el ordenador, el móvil, yo qué sé, un ropa, lo que lleváis puesto, algo que llevéis en la maleta, que hay que llevarlo consigo. Demostráis que lo habéis comprado, que sois residente fiscal en extranjero y pedís la devolución del IVA, ¿vale? Normalmente hay una comisión que os van a retener un poco, van a robar un poco de dinero del IVA de esa cantidad, pero bueno, aún así compensa. Pues eso necesitáis el papel de residencia en el extranjero, que os he dicho que se registra en la embajada, que se pide en la embajada. Así podéis demostrar, si todavía no ha estado de alta en el sistema digamos, de las aduanas de España, pues podéis demostrar que estoy viviendo en el extranjero, ¿vale? Con los sellos de salida y entrada del país en vuestro pasaporte. Y ahí os devolverán el IVA, hacéis ese trámite, os recomiendo ir con tiempo al aeropuerto y, por ejemplo, pues pedir la devolución del IVA. Si compráis un teléfono, un ordenador, etcétera, pues son cantidades más grandes, pues es un dinero que se agradece, ¿vale? Luego, en caso de que hayáis cambiado el pasaporte recientemente y tengáis el pasaporte viejo todavía, llevarlo de viaje, ¿vale? Si habéis renovado el pasaporte y por lo que os he dicho antes de que tuvierais más margen a que caducara, llevad los dos pasaportes, ¿vale? Por si acaso, siempre es bueno. Y luego, bueno, hablando un poco más de dinero, un poco volviendo al tema anterior, ya os digo que todo lo que estoy diciendo es en base a mi experiencia personal y a mi conocimiento de cosas que me han sucedido, ¿vale? No es una recomendación de nada. Luego, un poco volviendo al tema de la moneda, en qué moneda está el contrato, pensar si os interesa mantenerla o no. Estar al tanto de las noticias económicas y saber si os interesa mantener dólares, interesa mantener euros, etcétera. Luego, la cuenta bancaria en dólares, en caso de que cobra en dólares, no tengáis os no recomiendo tener, normalmente roban bastante los bancos ahí, de una cuenta en euros, por ejemplo, la que ha sido vuestra de toda la vida, y que os paguen en dólares a esa cuenta. El banco os va a robar un montón de dinero en las comisiones de cambio, un montón de dinero. Aparte que el envío del dinero puede dar algún problema o va a ser mucho más lento. ¿Vale? En caso de que queráis cobrar en dólares, abrís una cuenta en dólares y mantenéis el saldo en dólares. Eso es mi recomendación. Ahí, por ejemplo, un envío de dólares a euros de mi trabajo, si el dólar estaba a 1,10, el cambio euro-dólar, a mí el banco me lo hacía el primer año que estuve aquí como a 1,05. Es decir, te están robando 5 centavos de dólar por cada dólar que cambias. Y es un auténtico robo, es un 5% de comisión. Así que evitar esto si podéis. Luego podéis abrir, los he dicho antes, tenéis la libertad absoluta de tener una cuenta en cualquier parte del mundo, en cualquier divisa. O sea, no es necesario tener una cuenta en España cuando vais a trabajar al extranjero. Podéis tener tarjetas de crédito de cualquier cuenta del extranjero, ¿vale? Ahí podéis hacer una cuenta en Wise, por ejemplo. Yo tengo Wise y la uso para simplemente los cambios de moneda y creo que es una plataforma, no, vamos, un banco, creo que tiene IBAN, cuenta bancaria en Bélgica, IBAN belga, y bueno, tenéis ahí vuestro dinero y podéis manejar ahí pues una cuenta multidivisa y creo que es una buena manera de enviar dinero si cobráis en diferentes divisas, ¿vale? Y tiene tarjeta de crédito. Y un poco, bueno, esto a nivel de fiscalidad y dinero, ya os he soltado la chapa sobre esto y creo que es un tema importante. Podría estaros comentando una hora más aparte de esto, pero no os quiero volver loco y no quiero que desconectéis el podcast, ¿vale? Y bueno, si de alguno necesita más de esto, pues lo podéis comentar en redes sociales
opino por redes sociales y encantado le echaré una mano con alguno de estos temas, ¿vale? Pero lo dicho, repito, no es ninguna recomendación de hacer nada, es mi opinión personal y en base a mi experiencia. Y un poco para hablar lo que es la experiencia de viajar al extranjero, creo que es importante tener una gran capacidad de adaptación tanto a la cultura como al modo de hacer las cosas que tienen ese país. Una cosa que seguramente os pase, sobre todo cuando vais a países de una cultura muy diferente, lo que a vosotros parece normal puede no ser normal. Y lo que a ellos les parece normal, puede ser que para ti no lo sea. Es decir, no es el mismo concepto de normalidad para un jugador que está en China que para un jugador que está en España. No es lo mismo lo que vosotros hagáis esto y os parezca totalmente normal y luego ellos se van a volver locos porque, oye, esto no lo hacemos aquí así y siempre lo hemos hecho así. Y eres tú el que llegas a su casa, eres tú el invitado, eres tú el que tienes que adaptarse. No esperéis que los demás se adapten a vosotros. Ese es mi consejo personal. No busquéis cambiar las cosas ya, porque ellos, todo esto toma su tiempo. Si vais a estar varios años ahí, veis que cada poquito a poco vais a ir poder cambiando cositas, pero no tratáis de cambiar las cosas de golpe. Sois vosotros los invitados a donde estáis llegando, ¿vale? Así que paciencia en ese sentido y cuidado de no cambiar todo de golpe, ¿vale? Sino adaptarse y progresando poquito a poco. Luego el idioma es obviamente un tema muy importante, de los más importantes para adaptarse a una cultura, a un trabajo, etcétera. Va a ser vamos, creo que es uno de los puntos más importantes para que podáis integraros y estar a gusto, estar felices y poder transmitir tanto a los jugadores como al entrenador todo lo que vosotros sabéis y todo el conocimiento que tenéis, ser capaz de transmitirlo para que mejore el rendimiento de vuestros jugadores y ellos lo vean y ellos sean capaces de percibir que realmente tenéis ese conocimiento. Por lo general, lo hemos dicho Álvaro y yo muchas veces, los preparadores físicos españoles que estamos en el extranjero, un poco sin dejar de lado todos los que nos estáis escuchando de Argentina, México, etcétera, simplemente hablo de lo que conozco. Los preparadores físicos españoles estamos bien valorados en el extranjero de momento. Tenemos buenas universidades, buena educación, inquietud y creo que esto es algo importante que nos diferencia a la hora de salir fuera y quizás por poner una pega, creo que el inglés es un lastre muy grande y porque por el que creo que todavía no hemos salido más todavía, ¿vale? Y, por ejemplo, aquí mucho preparador físico, he visto diferentes preparadores físicos extranjeros, sobre todo americanos, que ya solo por inglés, pues ellos les permiten salir, aunque creo que todavía, creo que trabajan diferente, tampoco es una crítica directa, pero creo que a nivel de conocimiento en España les damos bastantes vueltas. ¿Vale? Simplemente la metodología y el marketing, sobre todo, creo que lo hacen muchísimo mejor y es algo que también tenemos que cuidar. Somos buenos, tenemos el conocimiento dentro, tenemos la educación, tenemos la puntualidad, que es algo que se valora mucho y quizá no nos damos cuenta, pero por lo general somos disciplinados, ¿vale? Y creo que es algo muy importante que no tenemos del todo reconocido, pero creo que debemos, bueno, abrirnos un poco más, ser capaz de trabajar bien, pero a la vez ser capaz de vendernos en ese punto. Quizás lo que nos falta, a diferencia de lo que he visto yo de preparadores físicos, entrenadores americanos. Luego, creo que vivir la experiencia en el extranjero, pues creo que es una experiencia de vida que todos debemos vivir en algún momento de nuestra carrera profesional. Te pone en situaciones de resolución de problemas donde estás tú solo y ojalá tengas a alguien que te pueda echar una mano, pero en principio estarás solo. Y es un poco lo que os decía al principio de viajar. Viajar solo, exponte a problemas, que te pasen cosas y luego cuando salgas al extranjero ya estarás un poco más curtido, ¿vale? Y estarás más a gusto. Y esas situaciones de estrés no llegarán a niveles de estrés muy altos y te sentirás cómodo para salir adelante de ellas. Así que, bueno, mi opinión personal, creo que hay que dar el paso, hay que ser valiente y creo que es una cosa de mentalidad, tener mentalidad abierta y todo esto que te he contado, tenerlo en cuenta. Espero que a un momento te sirva y que tengas la mentalidad abierta y esa predisposición para en el momento que te aparezca una oportunidad, que alguien te llame, que alguien te pase un mensaje, que veas una oportunidad en Internet, en Twitter, en Infojobs, en cualquier página web laboral o un amigo te llame, oye, que necesito un preparador físico que me han preguntado en este equipo, en Alemania, en China, en Estados Unidos, id. O sea, por lo menos eh, tener esa predisposición a salir. Creo que no os vais a arrepentir nunca. Creo que en España, bueno, estos obviamente hay diferentes casos, pero que es un país donde hay muy buenos profesionales, como he dicho antes, pero hay pocos sitios, hay pocas sillas, digamos, ¿no? Normalmente la gente suele estar
bastantes años en el mismo puesto. Que por supuesto, bueno, pues me alegro que la gente sea capaz de mantenerse mucho tiempo en el mismo sitio. A mí me cuesta, personalmente me cuesta estar muchos años en el mismo sitio. Siempre he cambiado de trabajo por mí mismo, siempre me he ido yo, simplemente son etapas. Y creo que, bueno, esto hace que haya poquitos sitios. Al final en ACB, pues si hay 20 equipos, en Leboro hay 3 o 4 que puedan pagar aceptablemente como para vivir de ello. Estamos hablando de que solamente en baloncesto masculino estás en 24 equipos, más unos cuantos femeninos, por desgracia, que pueden pagar un preparador físico como para vivir en condiciones sin tener que trabajar un trabajo secundario o tener otro negocio aparte como para sobrevivir, ¿vale? Y ya no digo nada si tienes familia. Entonces, bueno, hay que adaptarse a las condiciones personales de cada uno. Yo estoy hablando por mí mismo, de mi experiencia, de lo que me ha ido bien y espero que todo esto que te he contado, pues bueno, pues te ayude. Y si tienes la oportunidad de irte fuera, vete fuera, sal de España si puedes, trata de aumentar tu patrimonio personal, vive experiencias, arriesgate y bueno, al fin y al cabo, pues vive experiencias que te sumen y que te haga mejor profesional y mejor persona. Así que nada, espero que os haya servido todo esto que os he contado. Si tienes cualquier duda, pues podéis comentarlo en redes sociales. Si queréis ampliar algún tema más de los que he comentado, sentiros con total libertad de contactarnos y lo vemos en el siguiente episodio. ¿Vale? Así que nada, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos. Chao, chao.